director de jóvenes. Y yo creo, hermano, que ahí fue donde empezó mi jornada, ¿verdad? Sí. Fíjese que todo fue cuando llegamos a este edificio en 1314 Petaluma Hill Road. El que estaba antes de líder de jóvenes me dice, ¿quieres tomar el puesto? Y yo tenía en ese entonces 22 años. Sí. Y yo ya había escuchado varios hermanos también que querían que me tomara el puesto, pero yo no quería, por el simple hecho de estar joven. Y yo la verdad pues tenía nervios y no sabía qué hacer, porque no fui a ninguna escuela, sino que toda mi vida, como comentó usted, desde chiquito he estado en la iglesia evangélica cristiana. Y pues fue que estuve yo meditando en eso. Me dijo el hermano, pues piénsalo. Y sí, estuve pensando, y yo en mi cabeza siempre decía, pues quién soy yo, ¿verdad?, para estar de líder de jóvenes. O sea, yo creo que los jóvenes necesitan a alguien que sepa palabra. Y yo en ese entonces pues no estaba yo muy firme en la palabra. Y o sea, sabía la palabra, pero no como el Señor me estaba enseñando hasta ahora. Prácticamente. Y ahí bueno, nos tocó una confraternidad en Middletown con el pastor Martín Borges. Y me tocó ir en el carro con el pastor allá a esta confraternidad. Y yo le había preguntado al pastor, ¿usted cómo sabe cuando el Señor le habla a uno? Y no me acuerdo cuál fue su respuesta, sino que me acuerdo haber llegado a la confraternidad y el servicio, pues como siempre, ¿verdad? Pasó la alabanza, pasó la prédica y llegó el tiempo de confraternidad, pues estar ahí con los hermanos en los alimentos. Pero pues yo estaba caminando ahí en la iglesia, pues a ver a quién conocía, a quién veía. Y en ese entonces el hermano Martín Borges me dice, tú, ven para acá. Y yo me quedé, ¿yo? Y me volteé. Entonces dije, pues, sí, seguro que soy yo. Dice, sí, tú, ven. Y antes de contarles lo que dijo Martín Borges, yo creo que ese mes yo estaba leyendo la Biblia y me topé con Moisés. Okay. Y Moisés hizo lo mismo con Dios. Sí, es lo que a mí me inspiró ahorita al ver lo que usted dijo. ¿Quién soy yo para poder servirte? Es las mismas palabras que Moisés dijo. Exactamente. Entonces la Biblia que yo estaba leyendo, ahí decía, en un cuadro decía que Moisés había puesto un sinfín de pretextos para poder, sí. Y así yo me encontraba. Decía yo, ¿quién soy yo? Y ahí decía unos ejemplos de Moisés, ¿verdad? Que, pues yo tartamudeo, pues ¿quién soy yo? Yo no soy hebreo, pues sí. Bueno, soy hebreo, pero me crié con los egipcios. Sí. Entonces ahí decía una pregunta y dice, ¿y tú quién eres? Y yo decía, pues yo soy Isaac, ¿verdad? Sí. Y entonces dije, pues todos modos, o sea, ¿quién soy yo? Y entonces ya fue cuando las palabras de Martín Borges me confirmó, me decía, el Señor me dice que tienes que hacer lo que tú tienes planeado en la cabeza. Imagínese. Qué cosa tan más maravillosa. Sabemos que antes, en los tiempos de antes, Dios hablaba por medio de los profetas. Pero ahorita nos habla por medio de la palabra, por medio del discernimiento. Y sí, qué bueno que usted lo exprese, porque yo me imagino que hay mucha gente que aún no sabe cómo Dios puede llegar a hablar en sus vidas. Y esto es maravilloso porque de la misma boca de usted que lo ha vivido, porque nosotros lo hemos sentido, sabemos que existe, sí, sabemos que es un espíritu al que adoramos, sí, y nosotros lo amamos en espíritu, pero qué bueno, ¿no?, que la gente sepa cómo es un llamado de Dios. Y eso es interesante. Continúe, hermano. Sí, y como le decía, el hermano viene y me confirma y me dice, el Señor me dice que usted es único. Y yo dije, wow, me quedé, yo hace unos días decía, ¿quién soy yo? No soy nadie, hay muchos como yo. Me decía el hermano, el Señor dice que usted es único, dice, habrá muchos que
querrán imitarlo, habrá muchos que querrán hacer lo que usted hace, quizá habrá muchos que hagan lo mismo que usted dice, pero usted es su único, y el Señor quiere que haga lo que usted tiene en su corazón. Y de ahí empezó mi jornada, hermano. Empezó que le vine a decir al hermano que estaba de líder, le dije, ok, tomo el puesto. El hermano no jugó, luego fue a hablar con el pastor y ya me dice, ¿ya estás? Y yo dije, ¿qué? Así tan rápido. Así de rápido. Y de ahí empezó mi jornada. Pues mi testimonio quizá no sea muy grande, pero yo me crié en un hogar cristiano. Crecí y siempre era de, tienes que leer la Biblia y tratar de ser buena persona. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces y como les comenté, fue hasta apenas, o sea, cuando empecé a ser director de jóvenes, que empecé a comprender que en verdad es el evangelio de Dios. Amén. No, pues sí, como la pregunta era porque, digo, ahorita en el mundo no hay un aliciente que nos enfoque o que nos diga, vas a vivir acorde a la voluntad de Dios. Uh-huh. Prendemos la televisión, prendemos las radios, gracias a Dios que ahora aún estamos teniendo radios cristianas, pero si vamos a las radios seculares, lo que nos mandan, lo que nos venden es prácticamente, con el perdón de la palabra, es pura basura. Sí. Es pura basura. Entonces, y es fácil que un joven que esté bien agarrado en los caminos del Señor caiga, porque Satanás es lo que anda buscando. Sí. Anda buscando derribar gente que esté bien agarrada. Y mi pregunta es, ¿cómo le hace usted, hermano, siendo joven, tantas tentaciones afuera? Porque lo veo que su trabajo es de 7 días a la semana en la iglesia. Sí. Como líder de jóvenes, usted tiene que hacer su trabajo, pero a la vez, en la alabanza, usted es uno de los pilares principales en la alabanza, uh-huh. Un músico principal. Sí. La pregunta es, ¿cómo le hace para estar bien firme? ¿Cómo le hace para estar bien agarrado en esos caminos? Porque yo he platicado con jóvenes y a veces les digo, lee la palabra, y dicen, no, es para viejitos, ya cuando yo esté grande voy a empezar. O sea, este caso no pasa con usted. Ajá, y es a lo que iba, hermano. Fíjese que yo me hago la misma pregunta a veces. Sí. ¿Cómo le hago? Y a veces mi mamá igualmente me ha hecho la pregunta que me ha hecho, que cómo le hago. Y fíjese, hermano, que yo lo hago, y es como todo, ¿verdad? Le voy a responder como le responden todos. Eso es por la gracia de Dios, hermano. Amén, amén, así es. Es por su gracia, porque créase que no es fácil. Y más ahora que voy a cumplir 28 años este año. De repente me hacen la gente pregunta, me dicen, no te, ¿cómo se dice la palabra regret? No tienes o sea, ¿no te hubiera gustado pecar? Exactamente. Ajá, me gustan, y a veces, o sea, no, yo nunca he dicho sí, sino que digo es que se me ha hecho difícil, pero aún así no quiero pecar. Amén. No, sí, que bueno, no es que pues sabemos que el pecado es producto de la maldad, sí. Sabemos que el pecado es producto de Satanás. Sí. Y Dios, bueno, a nosotros no nos quiere como si fuéramos unos robots. Uh-huh. Él nos da un libre albedrío, sí. Él nos dice qué es lo que tú decides, hay 2 caminos. Y siempre lo he dicho, no hay puntos intermedios, no existe el purgatorio para nosotros que venimos de una secta, de un dogma que nos impusieron, nos inculcaron y nos dijeron que eso era. Uh-huh. Y ahora que llegamos acá sabemos que no existe. Entonces, yo pienso que a veces eso hace caer a muchos, ¿no? Sí. El pecado, las fiestas, las mujeres. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que estar, así como usted, bien firme para poder decir no a esas tentaciones, que usted sabe que yo creo que el pecado es algo que llama la atención. Sí. A veces nos dicen, o no le han dicho a usted, eres muy aburrido. Sí. Y es lo que voy. Se me ha hecho difícil y hermano, fíjese que en la escuela, ahorita ya no estoy en la escuela, pero sí cuando iba yo a la high school,
Es que es la prepa. Es la preparatoria medio, medio superior. Y fíjense que mi carácter, fíjense, mis papás me llamaron Isaac, ¿verdad? Y su significado es sonrisa o reír. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, le doy gracias a Dios porque ese nombre me ha formado, porque pues ya ve que la palabra dice lo que uno declara es eso. Así entonces, de tanto que me dicen, me llaman Isaac, entonces yo soy Isaac, yo soy el que sonríe. Entonces, mucha gente me ha dicho, tu carisma me gusta, tu carisma es lo que me atrae a ti. Entonces, sí, en la escuela muchas veces me respetaban porque ellos se sorprendían porque me decían, no quieres tomar, no quieres esta droga, o no quieres ir a los bailes, o no quieres ir a conocer a esta muchacha. Yo simplemente le decía no, porque yo soy cristiano. Quizá no sabía el extento de qué es ser cristiano, pero yo en mí decía, yo no le quiero fallar a Dios, porque Dios me ha guardado de tanto malestar, de tantos accidentes, e incluso he tenido varios accidentes donde yo pude no haber estado vivo y mi simple hecho de estar agradecido con el Señor me ha apartado del pecado, ¿verdad? Y como le decía, llegaba un punto donde sí me instigaban mucho el querer pecar y y de repente me hacían trampa, me decían, le digo, me das un ride a mi casa. Me dicen, sí, te llevo, y de repente me llevaban a la casa de sus amigos. Sí. Y yo un día me llegué a sentar porque pues la verdad me habían llevado lejos de mi casa y ni cómo irme caminando, porque creo ni sabía dónde estaba también. Entonces empezaban a pasar creo que era tequila o no sé qué era, y con soda, y pasaron. Y ya llegaron conmigo y me dijeron, ten, toma. Y le dije, no voy a tomar. Y me dicen, ¿por qué? ¿Quieres gallina? Le digo, no, es que sé gallina, le digo, pero no me gusta y aparte pues no quiero tomar. Y entonces me dijeron, ¿tomas o aquí pues te lo vas a ver con nosotros? Y le dije, no voy a tomar. Y se quedaron así como que, ok. Y se pasaron. Y yo, dije, pues hubiera tomado así para que ya no me hicieran tanto al duende. Sí, pero como dice la palabra, ¿no? Ajá. Bienaventurado aquel que tiene el vituperio del Señor, porque digamos, si no sufres por el Evangelio, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque en qué estás pisando. O sea, si tú no sufres, si no tienes enemistades, sino porque traer la palabra, que es la verdad, te crea problemas. Te crea problemas. Entonces, si tú tienes problemas, allá arriba del cielo hay alguien que te dice bienvenido, ¿no? Te aplaude por tus acciones. Entonces, estás bien afirmado. Sí, y entonces, fíjese, el muchacho de la casa que fuimos, me lo encontré. Después de 10 años de no verlo, me lo encontré. Y pude hablar de la palabra y no tuve de qué avergonzarme. Bendito Dios, ¿no? Es prácticamente el Señor el que trabaja. El Señor es el que siempre está pendiente. Y pues sí, como le digo, problemas en las escuelas, me imagino que sí las tuvo. Sí. Y pues no tuve así como muchos que de que les ofrecieron mucha droga y alcohol por lo mismo que le digo, que yo siempre, dicen por ahí, me di a respetar. Sí. Y simplemente también por el hecho de el testimonio de mis papás, que mis papás siempre me inculcaban ese de que, pues si no te metes con nadie, pues nadie se va a meter contigo, o tú siempre tratas de hacer lo correcto. Y sí, como joven, pues uno quizás eso, cosillas pequeñas, sí. A veces se iban sin permiso a la calle, pero exactamente. Y pero hasta ahí nunca pasó a mayores, gracias a Dios. Y para todo aquel joven que me esté escuchando allá afuera, yo no soy perfecto, he cometido mis errores. ¿Cuáles errores? No voy a mencionarlos, pero lo que importa es de que aunque uno si comete errores, aunque uno no es perfecto, el Señor nos
aún así nos ama y tiene misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Como les digo, yo aquí a mis jóvenes, yo les he dicho, abran el servicio o canten una alabanza o participen en la iglesia, y muchos me han dicho que no, porque no están listos. Yo les he dicho, ¿listos en qué manera? Y me dicen, oh, es que todavía peco, o es que todavía no estoy bien en la palabra. Y tampoco no quiero decir que si uno está pecando, está bien servir al Señor. Lo que estoy diciendo es que todos fallamos, todos nos equivocamos. Y a la pregunta de hermano Mario, o sea, ¿cómo le he hecho? La verdad es que yo respeto mucho a Dios, porque le debo mucho a Él. Y sé que un día voy a morir. Y la palabra dice que hay infierno y hay cielo. Y entonces yo me quiero ir al cielo. Yo quiero irme allá. Y no es tanto de lo que yo haga, sino que mientras yo me mantenga santificado, apartado para el Señor, haciendo su voluntad, sé que estoy bien con Él. Porque si sé que estoy en pecado, estoy fuera de su gracia. Si estoy en pecado, estoy haciendo lo que no le agrada, a Él no le va a agradar. Y el día que venga por su iglesia, yo no me voy a ir por el simple hecho de yo rechazar a Él. Porque Él nunca nos va a rechazar, Él nunca me va a rechazar a mí. Así es, hermano, siempre debemos estar como... Que no nos pase lo de las vírgenes. Debemos tener nuestra copa rebosante todo el tiempo. Porque, como dice, no sabemos ni la hora ni cuándo Él va a venir. Amén. Nos puede agarrar de sorpresa y en el momento de debilidad podemos quedarnos. Ahorita que es la gracia, podemos entrar gratuitamente. Después hay que pagar el precio. Sí. ¿Y a cuántos no nos gustaría irnos así como estamos gratuitamente? Amén. Vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a identificarnos. Son las 3:24, está escuchando a Fuego Cruzado. Hoy tenemos aquí a nuestro hermano Isaac, un líder de jóvenes, que pues es muy interesante que usted como radioescucha ponga esta atención, como un joven se afirma en los caminos del Señor, cómo es la vida de un joven caminando en los caminos del Señor. A la vez es parte principal de un grupo de alabanza de aquí de la iglesia de Benecer, y es algo que es muy duro porque es un trabajo de 7 días a la semana. Él como joven me imagino que también tiene sus cosas personales que hacer, pero a la vez él dedica su tiempo. Él no le da un 50% al Señor, yo veo que le está dando el 100%, y para mí esto es algo como una motivación, como algo que es un punto a seguir. Y pues usted como joven, si nos está escuchando, o cualquier persona, no necesita ser joven, porque a veces hay jóvenes de 60 años. Entonces es algo como, si a lo mejor le puede servir esto, yo me imagino que sí le tiene que servir. Porque a veces decimos, bueno, la tentación sí llega a mí, pero trato de evitarla. Y pues no es tratar de evitarla, es evitarla. Prácticamente es evitarla. Entonces, estamos aquí con nuestro hermano Isaac Blancas, líder de jóvenes de nuestra iglesia de Benecer, y pues es un gusto y un placer tenerlo. Hermanito Isaac, me gustaría hacerle unas preguntas. Amén. ¿Qué es Dios para usted? Dios para mí es, aparte de lo que dice la palabra, que es mi Padre, Dios ha sido alguien que me ha guardado de tantas cosas, me suple en mis necesidades. Amén. ¿Verdad? Creo, mencionaba hace un rato yo en la clase, que mi fe está 100% en Él, en Dios, porque yo sé que yo en mi vida sé que yo voy a caminar y sé que voy a tropezar. No sé cuándo voy a tropezar, pero sé que Él está ahí para sacarme de donde me caiga. Amén, así es. Jesucristo, descríbalo como usted. Son 10 preguntitas. Okay. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Para usted, sí, en su persona, en su vida. Por lo regular las preguntas son dirigidas a usted. ¿Usted Ajá. qué piensa? ¿Qué siente por eso? Pues Jesucristo es... Al igual que el Padre Dios, Jesucristo es Él es el que dio su vida por mí. Amén. ¿Verdad? Y como mencionaba, ¿cómo le hago para seguir los caminos del Señor? Pues
si yo le fallo al Señor, tengo un dolor, si le fallo a Jesucristo, tengo un dolor tan grande en mi pecho. Mencionaba un hermano que dirigía, creo, el martes en alabanza. Decía que cuando uno comete pecado, está como con falta de aire, está sin respiración, porque se siente uno culpable. Sí. ¿Verdad? Y yo por eso Jesucristo, mi respeto para Él, mi fe, mi obediencia para Él, porque Él me ha salvado, me ha liberado. Entonces Jesucristo para mí es ni sé cómo escribirlo, porque es simplemente mi todo, mi amor, mi necesidad, mis fuerzas. Sintetizando la palabra, es algo indescriptible. Eso. ¿No? Algo que no se puede describir, algo que, pues sí, es algo muy grande, muy fuerte. Sí. Amén. ¿El Espíritu Santo para usted? Oh, el Espíritu Santo es el poder. Amén. Que Dios nos dejó. Es el poder que si uno... eso es lo que voy, hermano, lo que usted me decía hace un rato. Sí. ¿Cómo le hago? El Espíritu Santo es el que me ha guiado, el que me ha dado las fuerzas. Sí, porque si se fija en la palabra, Jesucristo le dice a sus discípulos, no se salgan de Jerusalén hasta que llegue el Consolador, el que les dará las fuerzas, el Espíritu Santo. Entonces uno sin el Espíritu Santo no puede seguir los caminos del Señor. Así es. Porque Él es el que nos da fuerza, Él es el que me da las fuerzas a mí, porque sí, el trabajo que yo hago es de 7 días a la semana y hay días que no tengo fuerzas, hay días que no quiero, hay días que a veces quiero renunciar, pero me acuerdo de que el Espíritu Santo está en mí y ese es el que me ayuda a seguir adelante. ¿Ya? Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos que Él está, siempre a veces pensamos que estamos lejos de Dios. No, Él mora en nosotros. Amén. Como cristianos, no en todos, déjeme decirle, porque hay gente que no lo ha recibido. Amén. Y podrá leer mucha Biblia, pero si el Espíritu Santo no trabaja en él, las palabras son muertas. Amén. Entonces, gloria a Dios por usted, hermano. El Evangelio para usted. El Evangelio, pues sabemos que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es lo que llevamos como cristiano a las gentes que no lo conocen. El Evangelio es básicamente que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y por medio de Él tenemos salvación, y ese es el Evangelio para mí. El Evangelio de buenas noticias, que no importa cuántas veces hayamos tropezado, que el Señor está ahí con buenas noticias de que podemos estar con Él por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Hablando del Evangelio, la gran comisión. Eso. La cosa más grande que nos ha dejado, y pues nosotros como hijos de Él tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer lo que Él prácticamente nos dejó. No fue un mandato, fue una orden. Amén. Que tenemos que cumplir. Amén. Y pues tenemos que hacerlo. La iglesia para usted, hermano. La iglesia, pues sabemos que la iglesia no es un edificio. Exactamente. Sino que es un lugar donde venimos a adorar a nuestro Rey. Dice la palabra, ¿verdad? Donde están 2 o 3, ahí estaré yo. Así y es. La iglesia es donde venimos a exaltar a ese Rey. Juntamente con otros hermanos, con el mismo sentir, venimos a adorar a ese Rey. Y la iglesia es un lugar donde podemos venir a compartir, ¿verdad? Podemos decir, oh, fíjate que leí la palabra hoy y esto me tocó el corazón. Y, oh, a mí también. Entonces la iglesia es donde podemos venir y compartir juntamente con los hermanos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hasta en el libro de Hechos igual lo dice, ¿verdad? Sí. Que todos estaban ahí compartiéndose el pan, vendían sus casas para suplirse el uno para el otro lo que necesitaba. Para poder ayudarse. Exactamente. Y en sí, pues es necesario la congregación, es necesario confraternizar entre hermanos, para poder compartir, para poder expresar lo que uno trae, lo que uno siente. Y bien, seguimos la familia en Cristo. ¿Qué tan importante ha sido en su vida? La familia en Cristo. Pues fíjese que ha sido muy, muy importante para mí. No sé en qué punto de mi vida me sentí un poco solo. En el sentido de que, como estoy joven, las amistades que hice más en la juventud, ya de 17, 18, 19, fue en la escuela, en la prepa.
Pero sabía que ese tipo de amistad no iba a ser buena para mí. Entonces, la familia en Cristo es muy importante para mí, porque aunque no solamente nosotros seamos salvos, no significa que seamos perfectos, pero mi familia en Cristo tiene el mismo pensar que yo, tiene el mismo deseo que yo. Entonces sé que con mi familia en Cristo yo podré salir a un día de campo, o podría salir a de excursión, o podría a salir, y sé que no nos vamos a impulsar a hacer cosas que no agradan a Dios, sí, sino que vamos a tener un tiempo divertido. Y fíjese que tengo familia en Anaheim, California, y cuando nos juntamos todos somos como más de 30. Y entonces estos ya son familia en sangre. Sí, pero a lo que voy, ajá, es de que nosotros somos cristianos. Y uno de mis familiares, hemos traído a gente no convertida. Y entonces cuando les preguntamos cómo se sienten, dicen, wow, este es un ambiente diferente, un ambiente que podemos gozarnos sin estar borrachos, sin estar haciendo droga, sin estar haciendo nada malo, en el sentido de estar fuera de nuestros 5 sentidos. Sí. Entonces es lo que voy con la familia cristiana. Eso es lo que encuentra una familia cristiana, poder encontrar un momento agradable en un ambiente sano. Sí, prácticamente estar en el mismo canal, como se dice secularmente, ¿no? Ajá. Como se dice así, estar todos en el mismo canal, pensar en lo mismo. Sí. Saber que no debemos salirnos de los estatutos que nos rigen a nosotros como cristianos. Ajá. Y pues es lindo, ¿no? Es lindo, sí. Una familia muy grande la que tenemos. Yo la he descubierto. No tengo 3 años en el evangelio prácticamente, pero he descubierto que la familia en Cristo es muy importante en la vida de cada cristiano, porque ahí es donde uno dice que si te sentías solo, ahora no, porque en cualquier momento sabes que llegas y esa persona te va a dar una sonrisa, esa persona te va a confortar. Entonces es algo grandioso que no pasa en las familias de sangre. Y posiblemente por el evangelio, digamos, en mi caso, yo sí tengo problemas con mi familia de sangre, pero tengo mi familia en Cristo, que es lo más importante. Y el hogar para usted, hermano, su hogar, a donde usted vive, a donde usted pues fíjese que como pues ministro de alabanza y líder de jóvenes, la palabra dice, ¿verdad? Si uno quiere el oficio de obispo, ¿verdad? O si quiere el oficio de algo en la iglesia, yo lo embarco en todo. La palabra dice que todo comienza por el hogar. Amén. Y dice que si el hombre no tiene su hogar en orden, ¿cómo va a tener la iglesia en orden? Así es. Entonces, en mi hogar igual, la gloria para Dios, toda mi familia igual le sirve al Señor, en el ministerio de la alabanza. Y no ha sido fácil, porque cada quien tiene su propio pensar, y de vez en cuando se quieren salir de redil por el simple hecho de que quieren hacer otras cosas, pero yo como hermano mayor me ha tocado tratar de hablar con mis hermanos, y mi papá me inculcó algo mucho, que dice que la familia siempre va a ser lo que va a estar ahí por ti. Sí. Quizá para mucha gente que escuche, quizá su familia no ha respondido como una familia debería hacerlo, pero es lo que encuentra uno con la familia en Cristo, ¿verdad? Pero en mi hogar, en mí personalmente, gracias a Dios, mi familia ha sido siempre lo principal, siempre dejo todo por mi familia. Así ha sido por varios años, y así lo seguirá haciendo hasta que el Señor me regale mi familia. Sí, pues sabemos que Dios es el autor de la familia. Sí. Lo primero que Dios creó fue una familia en el Edén. Amén. Y pues sabemos que Satanás es el que trata de destruir la obra de Dios. Trata de que las familias siempre tengan problemas. Sí.
y no estamos exentos de esto, aún estemos en los caminos del Señor, tenemos problemitas. Sí, sí. Pero pues qué más que nos agarramos del Señor, que Él es el que dirige nuestras vidas. Sí. Él es el que trae el timón de nuestra barca y pues nosotros nos dejamos guiar por Él. Sí, amén. Sus padres, hermano, ¿qué pilar tan importante ha sido en su vida sus papás? Wow, ¿qué le diré, hermano? Pues, los dos me han ayudado bastante, ¿verdad? Mis padres igual, ellos igual fueron creados en un hogar cristiano, y mis padres siempre me han inculcado seguir a Dios. Quizás no me llegaron a enseñar mucho de la palabra, me enseñaban lo básico, pero siempre me decían, tú adora a Dios, alaba a Dios. Y pues quién sabe si van a escuchar esto, ¿verdad? Pero le digo que sí lo van a escuchar porque el programa se está grabando. Ajá. Y yo le voy a dar una copia de su programa. Amén. Así es que sí se va a escuchar. Y diga lo que usted sienta. Y bueno, mi mamá siempre, ella fue la que más estuvo metida en la iglesia. Siempre estuvo, la que me llevaba en la iglesia incluso. Mi papá, al principio no lo veía muy involucrado, ¿verdad? Pero, larga historia corta, yo cuando vivíamos en Anaheim, nos movimos en eso del 2003. Llegaron aquí a Santa Rosa. Y yo de inmediato me empecé a involucrar más en la iglesia, ¿verdad? Y mi papá no. Entonces yo le decía a mi papá, papá, ¿me puedes llevar a la iglesia? Y pues en ese entonces él me decía, no. Y le decía, papá, voy a ir a la iglesia. ¿Y quién te va a llevar? Oh, pues yo conseguí a alguien que me llevara. Ok. Y no es para poner a mi papá en vergüenza, sino que mi papá a veces llegaba llegaba a decirme, oh, no puedes ir a la iglesia hasta que hayas terminado tus quehaceres, tus tareas, todo lo que tengas que ver con la casa. Y pues yo, gracias a Dios, me dio sabiduría y yo dije, oh, pues si llegaba a la escuela hacía mi tarea, limpiaba mi cuarto, limpiaba lo que tenía que hacer porque yo quería ir a la iglesia. Wow. Porque yo no quería estar en la casa metido haciendo nada. Entonces, y varios años mi oración era, Señor, yo quiero un día ver a mi papá de rodillas aquí postrado delante de ti, aquí en el altar llorándote. Y Dios me dio mucho más que eso. Sí, hermano, nos damos cuenta porque vemos que son toda una familia de levitas. Sí. Todos ustedes, todos le sirven al Señor y mire cómo Dios responde las oraciones. Amén. ¿No? Amén. Sabemos que tenemos un Dios que está vivo, sabemos que tenemos un Dios que sí nos hace caso, Amén. Que sí responde cuando nosotros estamos caminando a sus estatutos, responde nuestras oraciones, responde nuestras oraciones, a eso iba. Sus hermanos de sangre, que prácticamente los tiene usted con usted en la alabanza, ¿no? Amén. Tenemos al baterista, tenemos al del bajo, tenemos a su hermanita, la pequeña en las voces, Amén. a su mamá y su papá como el Amén. principal, la principal voz de la alabanza en el grupo Génesis. Amén. ¿Puede describirnos eso? ¿Esa alegría que usted siente por eso? Sí, bueno, fíjese que cuando comenté lo de mi papá, que yo quería ver a mi papá postrado y me dio más que eso, me dio la oportunidad de ver a mi papá rendido ante el Señor. Y de ahí empecé a verlo a él involucrarse más en la iglesia. Pero igual mi hermano Joel, el bajista, de él igual me costó convencerlo de tocar con nosotros en alabanza, porque él no quería, él tenía otras ideas que si algún día llegan a entrevistarlo a él les va a contar, pero me costó convencerlo, y gracias a Dios pues mi papá, con tal de verlo no metido en pandillas con tal de verlo en la iglesia, él le fue y le compró su bajo, lo metió en clases y así empezó él. Entonces por varios años nomás éramos Joel y yo.
Y y fíjese, yo también oraba por mi hermano Abraham, porque yo lo veía pues en su propio mundo, no lo había interesado en nada, y un día fuimos un año en el 2006 o en el 2010, no sé cuál de esos 2 años, fuimos a visitar a mi familia otra vez, la que vive en Anaheim, y ellos también todos son músicos. Entonces pudimos hacer una sambo, podemos tocar juntos. Y mi hermano Abraham, pues nomás se nos quedaba viendo. Y me partió el corazón, dije, Señor, pues yo quiero que él también se involucre con nosotros. Yo quisiera, Señor, verlo también a él carismático, quisiera verlo involucrado, no estar ahí nomás en la esquina viendo. Y esa era mi oración, y de igual manera yo nomás pedía al Señor que lo hiciera más simpático con la gente. Sí, sí. Y igual el Señor me dio más que eso, me dio que la oportunidad de que tocara también la batería. Entonces él ahora es el baterista, mi hermano Joel es el bajista, y de ahí empezó todo por mi hermano Abraham, que es el baterista de mi papá. Entonces empezó a involucrarse con el canto, y lo que fue un juego, no un juego, sino lo que fue un pasatiempo, se convirtió ahora en gloria a Dios poder ministrar a la iglesia con el grupo Génesis, que ya llevamos 6 años juntos, y no ha sido fácil. A veces hay agarrones de que no queremos seguir, o queremos ya tirar todo, porque estamos muy ocupados a veces, que uno quiere hacer lo que tiene que ser uno en su vida personal. Sí, ¿verdad? Sí. Pero aún así el Señor nos ha mantenido, ¿verdad? Sí, me doy cuenta, y pues la verdad es algo grande, ¿no? Es algo bonito, es algo maravilloso para mí, Sí. verlos a todos ustedes allí. Pues ahorita más que nada ya también formo parte de su grupo de Amén, ustedes. amén, gloria a Dios. Y pues siento una alegría tremenda al ver toda la familia dirigir, al ver toda la familia involucrada, y es como un punto a seguir, es como decir, bueno, creo que si esta familia puede, toda la familia en Cristo puede servir al Señor. Amén. Y pues es bonito saber cómo están ustedes trabajando, cómo se mueve todo en la alabanza, porque Dios ha permitido todo eso. Sí. Y alguna vez cuando usted inició, nunca le llegó querer ser famoso así como muchos. Oh, claro que sí. Como a la edad de 16, 17 años, mi anhelo más grande era asistir a un instituto de canción, ¿verdad? Yo quería aprender a tocar, quería sacarle más jugo a la guitarra, porque mi anhelo, pues, mi mamá un día, yo tenía como 10 años, me acuerdo, porque ya estábamos a punto de movernos para acá. Bueno, tenía 11 o 12 años. Y mi mamá, estábamos escuchando un CD de un grupo que se llama Rojo, un grupo cristiano. Y mi mamá, y yo lo escuchábamos, y dice mi mamá, oh Isaac, mira, un solo de guitarra. Dice, a ver qué día tú te tocas un solo de guitarra. Y me decía, estaría muy lindo que tocara la guitarra. Y de eso se me quedó en la cabeza, y vamos. Hasta el principio el Señor me ha bendecido, porque cuando nos movimos para acá, luego me involucraron en una estudiantina, y me enseñaron, y no es por vanagloria ni nada, pero aprendí en 2 semanas, 3 semanas ya andaba yo, pero bien emocionado, y yo lo que quería es tocar y tocar y tocar y tocar. Y entonces, como todos, ¿verdad? Vemos inspiraciones, o sea, guitarristas, pues, que en el ambiente famoso, que tocan, y sí, mi deseo, y no le voy a mentir, hermano, de vez en cuando todavía me gustaría tocar en grupos grandes así. Sí. Me gustaría, no tanto por ser famoso, sino por
por qué, ¿cómo se diría una palabra? Llegar al top de lo que se hace, ¿no? Sí. Llegar a lo máximo. Bueno, es que viéndolo yo me doy cuenta que pues ya la guitarra usted la domina bien. Usted ya hace las cosas que puede hacer cualquier persona en algún grupo. Entonces, esa era mi pregunta, porque me he dado cuenta que todos han ido creciendo día con día. En el tiempo que los he estado viendo, veo que pues el baterista va subiendo su crecimiento, se ve. Se ve en la forma de pegarle a los tambores. Inclusive usted, hermano, hay unas alabanzas donde usted tiene que entrar con su guitarra y es algo tan precioso. Sí, hermano, y sí, no crea, a veces, como dice usted, me gustaría tocar con un grupo, ¿verdad? Y no tanto por ser famoso, pero me gustaría tocar en un grupo así, más grande, ¿verdad? Sí. Pero digo, ¿por qué no hacerlo aquí en la misma iglesia, poco a poco, crear un grupo y y sí, hermano, porque fíjese que hablaba esto con alguien ayer. Una vez, como todo, ya ve que hay problemas. Y yo cuando estaba más joven, pues como tenía esa hambre de tocar, cuando tocábamos unas canciones, los que dirigían en ese entonces se equivocaban mucho. Y yo les decía, no, vamos a empezar a tocarlo mejor, vamos a empezar otra vez. Y me decían, no, pues tú, como diciéndome, tú silencio y déjanos tocar nosotros. Entonces llegó en un punto donde yo me fastidié y yo le dije al líder de alabanza, ¿sabe qué? Esto fue un domingo de la mañana, le dije, ¿sabe qué? Ya no puedo más, ya mejor voy a salirme. No duró tanto, sino que ya anoche ya estaba tocando otra vez. Sí, por el simple hecho de que a mí la alabanza, los instrumentos, para mí es algo muy gozoso y podérselo hacer para el Señor. Un poquito mejor, ¿no? Mejor, sí. Como no es un deleite. Entregar todo lo que uno trae, ¿no? Poner ese sacrificio en las manos del Señor es algo tan lindo, es algo que hace descansar a uno, más que nada hace descansar a uno, porque sabe uno que uno le sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Uno como cristiano es servidor de Él. Amén. Es servidor, y pues la verdad es un placer, un honor escucharlo, hermano. Amén. Porque es como un incentivo para muchos que nos están escuchando. Amén. Que las cosas del Señor se pueden hacer sin esforzarse uno mucho, cuando uno lo desea, cuando uno quiere. Porque se pueden hacer difíciles también cuando uno no está sintonizado, cuando uno no sabe aún a dónde quiere llegar. Y sabemos que nosotros como cristianos queremos llegar a la promesa que Él nos hizo, ¿no? Darnos vida eterna. Prácticamente tenemos 10 minutos, hermano. Vamos son las 3:50. Estás tú escuchando a Fuego Cruzado. Algo que les gustaría decir a su público que lo está escuchando, algo que usted quiera exhortarlos, decirles lo que usted desee. Más que nada, joven, hermano, hermana, lo que más cuenta es saber que el Señor ya nos perdonó y ya nos salvó. Que no esperemos a que alguien nos diga qué hacer, sino que el Señor es el que nos dice qué hacer. ¿A qué voy con esto? Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso en Santa Elena. Fuimos y estuvimos en un tiempo de ayuno. Pero este ayuno fue muy diferente para mí. Este ayuno, empezamos con pura oración. Y no hablo de 45 minutos, no hablo de una hora. Hablo de... yo creo que más de 5 horas. Al principio empezamos con 1 hora, dije, ok, está bien. Empezamos otra hora y otra hora de oración, y yo como que mi cuerpo ya no quería, decía, ¿esto qué es? O sea, yo vine para aprender, yo vine para... Pero a la 3.era hora me arrodillé ante Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Tú hiciste este día para mí. Y tu palabra dice que tú hiciste este día para mí, para que yo me gozara en él, para que yo me alegrara en él. Entonces dije, yo me voy a gozar porque estoy en la presencia del Señor. Así es.
al instante que hice eso, wow, cambió todo. A la cuarta hora de oración, el Señor me tocó de una manera increíble. Nomás de acordarme se me pone uno en la garganta, porque digo, wow, Señor, o sea, uno a veces se pone sus moños. Y lo que aprendí de ahí es de que si tu corazón no está dispuesto, nunca vas a recibir nada. Pero si tu corazón está dispuesto a lo que el Señor quiere, el Señor va a abrir tantas puertas que ya ni uno va a saber qué hacer con tantas puertas abiertas. Sí, prácticamente sí, porque ayer fueron más de 5 horas de oración. Sí. Algo que, bueno, inclusive yo también lo llegué a pensar así como usted. Sí. Pero sabe que si uno se pone en las manos de Dios, Dios trabaja para nosotros. Exactamente. Y tenemos todavía 5 minutos, puede continuar. Y básicamente, más que nada, yo les exhorto, ¿verdad?, que busquen el Señor. Una vez en una oración a las 5 de la mañana que hacemos aquí en la iglesia, una hermana oró por mí, pero antes de decirles lo que me dijo la hermana, yo decía, Señor, yo quiero aprender más de ti, yo necesito más de ti, yo quiero, no sé, Señor, yo no sé lo que quieres de mí, pero yo quiero aprender más de ti, pero no sé con quién ir, no sé a qué escuela ir, no sé dónde empezar. Y ese era mi pensar por varios días, y en ese día, no se me va a olvidar, la hermana llegó a orar por mí, y empezó, creo, a orar la hermana en lenguas, y después de eso me decía, el Señor solamente dice que busques, y se la pasó diciendo que busque. Entonces yo, o sea, como que me quedé, no sé cómo explicarlo sin palabras, porque al instante que escuché que busque, yo empecé a buscar, empecé a leer la palabra, empecé a leer un libro, empecé a leer otra Biblia de otra versión, empecé a leer la Biblia en inglés, empecé a ver predicaciones, empecé a buscar, y gracias a Dios me ha enseñado bastante el Señor. Y todavía yo sigo con esa hambre y quiero buscar todavía más del Señor. Y entonces va a lo que dije hace un buen rato. Si tu corazón no está dispuesto, nunca vas a recibir nada. Pero si tu corazón está dispuesto, y si está dispuesto y lo pones en las manos del Señor, el Señor te va a llevar a lugares que nunca te habías imaginado. Y sí, nomás decir esto me emociona, ¿verdad? Porque sé que alguien que está ya escuchando esto va a escuchar esto y va a decir, voy a hacerlo yo también. Sí, así es. Y el día que eso pase, denle la gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo le sigo dando gloria a Él, porque Él es el que me ha sostenido hasta ahorita. Y mi deseo más grande es seguirle adorando hasta que me muera. Amén. Sabemos que los caminos del Señor son extensos, que nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de escudriñar las Escrituras, porque mientras más le busca uno, menos sabe uno. Amén. Y pues, hermano, fue un placer tenerlo. Amén. Este es su programa. No descarto la posibilidad de que esta familia levita esté toda completa aquí. Amén. Sí, amén. Dando su testimonio, dando lo que quieran darle al público. O sea, son ustedes, el hermano Isaac, sus papás y sus 3 hermanos, que es una familia que le sirve al Señor. Queda usted cordialmente invitado para la próxima con su familia, hermano. Amén. Vamos a poner una fecha, ¿cuándo va a ser? En el momento que sus papás estén disponibles. Sí, claro, para poder tenerlos otra vez, y fue un placer. Amén. Tenerlo aquí a Fuego Cruzado. Es la primera entrevista que hacemos en la radio Gloria a Dios. Cristiana Amén. de Benecer. Usted fue uno de los primeros, y esperemos que no sean las últimas, porque todavía nos falta, como líder de varones, que venga con sus jóvenes. Sí, amén. Que traigan su sentir, porque hay mucha gente que tiene hambre de la palabra. Sí. Hay mucha gente que quiere escuchar, y piensa mucha gente que no hay jóvenes que le sirven al Señor. Sabemos que sí, las Escrituras nos dice que Samuel, el profeta Samuel, fue desde niño entregado a los caminos del Señor, y así como él, están ustedes como jóvenes sirviéndole al Señor. Y fíjense que eso fue algo que me animó mucho cuando empecé, porque yo decía, y hasta la fecha, hermano, usted no me va a dejar mentir, que muchos hermanos adultos dicen, ¿qué me va a enseñar un joven? Exactamente.
Entonces eso fue uno de mis miedos, pero dice la palabra, ¿verdad? Que no dejes que nadie tome por poco tu juventud. Así es. Y uno de mis, puedo decir, héroes jóvenes fue Josué. Uno de los jóvenes. Uno de ellos sí. Fue Josué y me ayudó mucho. Y después Timoteo. Sí. Recordemos que dice la Escritura que la fuerza de los jóvenes es la gloria de Jehová. Amén. Entonces, siempre en victoria, hermano. Amén. Y nunca deje de sonreír. Claro, esa sonrisa que siempre cuando lo encuentro, esa sonrisa que siempre dices, wow, estoy en el lugar perfecto. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Y siempre lo siga bendiciendo. Amén, hermano. Muchas gracias. Siempre firme. A Dios sea la gloria, hermano. Amén, hermano.